Ahora, antes de comenzar, gracias, Alison, Samantha. Veo que tenemos en sala a Lennox. Lennox, hi, are you there? Do you want to give some welcoming words before we Sure. begin? Yeah, sure. I, of course, will be brief. I think that on behalf of the hub and also inclusive of the consortium, it is always a pleasure to have such dialogue with the technical experts of the region. We all acknowledge the importance of going beyond just the reporting obligations, but actually utilizing the measures under the guise of transparency for proper policy formulation and also implementation. The work that you all do as the regional and national experts, it is of course vital for the resiliency building within the region. The technical working group, it is at what I consider an infancy stage. We have a lot more work to do in the various thematic areas, but it's always a appreciation from not only the hub but also from CCAD to have the participation of the technical leads in this area, because it is a level of commitment that is all oftentimes overshadowed. And to the best of our ability, we will continue to work collectively from the hub side, from the consortium side, um, to ensure that these capacity building measures are institutionalized and the work that we have started here continues in the future. So as not to delay the session, Alamendra, a pleasure again. I turn it back over to you. Thank you, Lennox. Muchas gracias por las palabras de inicio. Entonces, en realidad con esto damos inicio a esta serie de webinars. Como saben, es la primera sesión. Y Jasna, te doy la palabra para poder comenzar. Gracias a todos y todas. Ok, hola, buenas tardes a todos. Les agradezco la convocatoria. Sé que no es fácil prepararse para esta serie de sesiones que vamos a tener en distintos temas. Además que sabemos lo ocupados que están, digamos, en estos últimos 3 meses del año, ¿ya? Voy a compartir la presentación. ¿De la pantalla? Si me Sí, la pueden vemos. confirmar. Ya, la que está en pantalla completa, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Ya, ok, tal como mencionó Almendra, esta es la primera sesión de 4 sesiones que vamos a tener sobre la mejora de la consistencia de la serie temporal en el sector UTCUTS y los productos de madera cosechada. Ustedes saben que estos temas no salieron por azar, salieron por nuestro trabajo presencial que tuvimos en agosto, y después de haber también hecho el esfuerzo de revisar los inventarios de gases de efecto invernadero de sus países y un poco de la relación que tuvimos ahí, ustedes pudieron decidir, digamos, dónde podían profundizar ciertos temas para la mejora continua del inventario. Entonces, esta sesión, la primera, es del diagnóstico. Yo primero les voy a contar un poco de qué se trata todo lo que vamos a hacer en esta sesión y en las futuras, y después ya vamos a ir de lleno a la sesión 1. Los objetivos, tal cual como aparece aquí, la idea es que ustedes, cada uno de ustedes que son representantes de su sector UTCUTS, puedan desarrollar un plan de mejoramiento técnico que identifique brechas, defina soluciones viables y trace un camino realista. Cuando digo realista es porque ustedes van a dar la solución y el cómo van a poder lograr esa solución en un lapso de tiempo, hacia una mejora en la consistencia de la serie temporal de su sector, y o
porque ustedes podrían además querer incluir el informe de los productos de madera recolectada o centrarse solo en los productos de madera recolectada. ¿Ya? Por eso lo dejamos abierto. Además, el otro objetivo es fortalecer las capacidades técnicas para completar y armonizar series temporales de inventarios de gases de efecto invernadero del sector. Cuando digo fortalecer, yo sé que ustedes han recibido mucha información, e incluso mi colega Walter, que está aquí, él también en la primera capacitación que les hicimos en El Salvador, tiene una presentación específica sobre el tema de la mejora de la coherencia de las series temporales. Lo vimos ahí en detalle, vimos algunos énfasis, ¿cierto?, en el sector de agricultura. Hace poco también la Red Latinoamericana de Gases de Efecto Invernadero generó una información, un seminario donde yo vi a varios de ustedes, ¿cierto?, prestando atención en estos temas. Pero la idea es que con todos esos inputs que ustedes tienen podamos profundizar en los problemas de cada uno para que los puedan, digamos, trazar un plan de solución. Entonces, por eso está aquí en la última parte, cada equipo o país define su problema en la coherencia de la serie temporal, en la categoría o subcategoría que quiere trabajar, o en producto de madera recolectada, y el resultado es que se va a establecer un plan de trabajo durante 4 sesiones de trabajo para la mejora, ojalá, en el próximo inventario de gases. ¿Ya? Y cuando digo ojalá, porque pueden haber ciertos temas que ustedes requieran solucionar, avancen en este periodo, pero además puedan terminar a lo mejor en el siguiente inventario. Pero tiendo a pensar por las cosas que observamos previamente que pueden lograr, digamos, de que durante todo el año ustedes con este plan de trabajo puedan llegar a una mejora en el siguiente inventario que presenten. El programa de nuestras sesiones, bueno, hoy día partimos con el diagnóstico, cuyo objetivo es identificar las brechas de los datos, los objetivos nacionales que ustedes tengan y sus fuentes de datos disponibles. ¿Ya? Y cuando digo eso, también es porque también tienen que detectar dónde pueden ir a buscar datos adicionales que les puedan servir para mejorar la coherencia. ¿Qué es lo que esperamos lograr hoy día en la sesión? Un borrador de un informe de diagnóstico, que es individual de cada país, pero que además necesitamos de insumos todos nosotros acá, los consultores, para poder ir mejorando y avanzando en la siguiente sesión. La sesión 2 es el 19 de noviembre. Ya empezamos a analizar posibles soluciones. Ahí su objetivo es evaluar los métodos que son aplicables al IPCC e identificar soluciones viables. Hoy día en la parte teórica les voy a hablar de los métodos de empalme, pero de una manera teórica, dónde es mejor aplicarlos o no. Y en la sesión 2 ya lo vamos a ver en detalle las fórmulas, pero para eso requiere que ustedes ya previamente hayan detectado cuál podría ser la técnica de empalme que van a necesitar en el problema que ustedes hayan definido. Entonces, esto requiere que en los periodos en que estamos entre sesiones, igual ustedes vayan pensando en las soluciones del problema. En la sesión 3 ya se va a diseñar el plan de trabajo y es como un regalo de Navidad, el 17 de diciembre, anticipado, para que ustedes ya se puedan organizar. ¿Ya? Ahí hay que organizar las acciones seleccionadas, dependiendo de las categorías o subcategorías que ustedes quieran solucionar de Woodcuts, en un plan relativamente estructurado y ojalá que tenga un cronograma asociado, que puede ser corto y mediano plazo. ¿Ya? Y por último, la sesión 4, y ustedes ya van a tener la idea es que se termine, se presente y se valide este plan de trabajo. Y cuando digo se presente, porque ustedes han visto que la experiencia que hemos tenido cuando trabajamos todos juntos en los talleres y comparten los problemas que están teniendo, a veces salen soluciones que han tenido otros países y se enriquece, digamos, el resultado. Entonces la idea es que en esta sesión del 28 de enero del próximo año ya, eh, se revise, se valide y se finalice estos planes nacionales y ustedes puedan salir con su plan de mejora y con una hoja de ruta de cómo lo van a abordar para este inventario que tienen como desafío, el segundo inventario ya en este BTR. Probablemente a algunos les puede servir todavía esto si no han terminado el primer inventario, pero yo la verdad creo que cuando vean su plan van a poder incorporarlo rápidamente en su próximo inventario. ¿Cuál es la metodología que vamos a usar en estas sesiones? Es
un enfoque colaborativo, o sea, trabajamos entre todos y es práctico porque nos hacemos cargo de los problemas que tiene cada uno. Lo dividimos en 4 sesiones online de 2 horas cada uno y entre sesiones se espera un trabajo técnico del país. Como ya les dije, vayan profundizando y en cada le vamos a ir dando ciertos los tips para la siguiente sesión. Y por supuesto, estamos abiertos a la retroalimentación, o sea, si hay dudas, consultas, ustedes nos escriben a los consultores de Afolu. Si yo no me sé la respuesta, yo no voy a tener ningún problema en recurrir, ¿cierto?, a mis colegas Walter y Marcelo para poder estarlo, ¿cierto?, dando las respuestas adecuadas a ustedes, ¿ya? Entonces, aquí quiero poner énfasis que efectivamente es un trabajo colaborativo y esperamos, ¿cierto?, tener mejores estimaciones en el siguiente inventario. Dicho eso, ahora vamos a pasar a la parte de presentación técnica, pero quiero dejar abierto rápidamente si tienen consultas sobre la metodología, sobre la forma de trabajo. ¿No hay consultas? Ya. Entonces voy a pasar a la parte de la presentación técnica. ¿Qué temas vamos a ver? Eh, Primero, la definición de la coherencia de la serie temporal. Después, los enfoques del IPCC para abordar los datos faltantes o inconsistentes. Y una introducción a los productos de madera recolectada, ahí con un énfasis en los datos de actividad que ustedes requieren y que ustedes podrían detectar que les falta. Em, Vamos a la siguiente. Ya, vamos a la definición de la coherencia de la serie temporal. Aquí tomé prestado el ejemplo del gráfico de Utqut de Costa Rica, ¿ya? De su último informe que está publicado. ¿Por qué es importante tener una serie temporal coherente? Nosotros vimos varias cosas en sesiones previas, pero lo que nosotros vemos es que en realidad el inventario es una foto de lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta el último año que publiquemos. Nos da cuenta de cada uno de los años, pero en su conjunto además nos informa de la tendencia histórica de las emisiones, ¿ya? En esta foto que vemos aquí de este inventario, ¿cierto? Efectivamente en la historia hubo muchas emisiones asociadas, ¿cierto?, a ciertas categorías, en este caso pastizales, pero en el último tiempo, a partir del 2013, ya se empezó a revertir y de pasar a ser un sector emisor, empezó a ser un sector que captura, ¿ya? Eso quiere decir que sus emisiones son menores, ¿cierto?, que las absorciones. Entonces yo puedo suponer con esta tendencia muchas cosas para el futuro. Pero si no tengo una buena tendencia histórica, estoy suponiendo cosas sobre un piso falso que se va a mover, digamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas tendencias históricas nos permiten hacer un seguimiento de los efectos de las estrategias para reducir las emisiones a nivel nacional. Y hoy día nosotros sabemos, ¿cierto?, que estamos poniendo todos los insumos para mejorar, ¿cierto?, el desempeño en términos de cambio climático en las NDC y proponemos distintas medidas de mitigación que al final se deben ver reflejadas en este inventario de gases. Pero cuando hacemos eso, también hacemos proyecciones para el futuro, que va a ser la otra patita, digamos, de talleres que vamos a tener. Si no tenemos una buena tendencia histórica, también vamos a hacer malas proyecciones. Entonces, por eso es importante completar adecuadamente la serie temporal y que sea una serie temporal que tenga una explicación en términos de la actividad productiva del país. Y entonces las tendencias siguen las mismas reglas de cuando nosotros calculamos un solo año. Las tendencias de emisiones no deben sobreestimarse ni subestimarse en la medida de lo posible. Siempre nos dice las directrices de eso. ¿Y qué significa que sea coherente? Que en la medida de lo posible la serie debe elaborarse utilizando los mismos métodos y fuentes de datos en todos los años. Y vamos a discutir algunas excepciones
ocurren, ¿cierto? Cuando hay cambios de tecnología o cuando hay cambios de factores de emisión más adelante. Em, entonces, ¿cómo garantizamos la coherencia de la serie temporal? En realidad, uno cuando cambia algo, tiene siempre la posibilidad, y eso, digamos, es parte de las reglas de los inventarios, de hacer recálculos, ¿ya? Y las directrices en específico, aquí yo tomé lo que está pasando en el refinamiento 2019, que es lo más actualizado. Habla de recálculos, ¿cierto? Y refinamientos metodológicos que podrían ocurrir, ¿cierto? Y que nos obligan a mirar, ¿cierto? La coherencia de la serie temporal. También ustedes saben que se incorporan nuevas categorías a veces en los inventarios, entonces hay que mirar de nuevo cómo afecta eso a la coherencia. Y además, si garantizamos la coherencia de la serie temporal, podemos hacer un seguimiento, cierto, aumentos y disminuciones debido a cambios tecnológicos y otros factores. No actividades específicas que podríamos adjudicar, cierto, a lo mejor cambió el dato de actividad y no es verdad. En realidad lo que cambió tuvo un cambio tecnológico y lo logramos detectar a través del inventario. Yo siempre recalco que el inventario no solo es algo que estamos rindiendo para dar cuenta, ¿cierto?, de algo que hay que cumplir como país, sino que lo interesante de los inventarios es que son la herramienta donde podemos dar cuenta de que las acciones que vamos a hacer también en el futuro van a estar puestas en esa foto cuando veamos el próximo inventario. Si un país dice que va a plantar miles y miles de hectáreas, finalmente eso debería mostrarse en el inventario de gases. Vamos a ver cada uno de los tres temas en forma independiente. Cuando hablamos de recálculos y refinamientos metodológicos, las directrices nos hablan de los cambios metodológicos. Esto lo vieron en detalle con Walter cuando estuvo en El Salvador. Ahí veo una pregunta que la voy a ver cuando termine de ver esta diapo, ¿ya? Em, por ejemplo, el cambio metodológico es que logramos, ¿cierto?, cambiar, generar un factor de emisión país específico. Estábamos trabajando con un nivel 1 y cambiamos y generamos entonces ahora pasamos a una TIR 2 y ese es un cambio metodológico. Y el refinamiento metodológico es que nos mantenemos en el mismo nivel, pero tenemos mejores datos de actividad. A lo mejor tenemos datos de actividad con mayor precisión, a una escala más detallada. Empezamos a tenerla desde un año. Entonces, a eso es lo que ellos definen como refinamiento, es el mismo, nos mantenemos en el mismo nivel, pero con mejores insumos. Em, no sé si me pueden ayudar, Almendra, con la pregunta para no Sí, perderme. Sí. lo que pregunta Rosemary López de Cuba es si cuando la fuente de los datos cambia, los proveedores son diferentes para diferentes años, ¿cómo se asegura la coherencia de la serie? Sí, eso, ya, muy bien. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos las técnicas de empalme, porque efectivamente cuando tienes distintos proveedores de datos también tienes que ver que podrían tener distintas metodologías de determinación del dato y hay que ver en el fondo cómo compatibilizar eso. Y para eso hay formas de hacerlo, ¿ya? Ya, nos dice las directrices que es buena práctica cambiar o refinar los métodos cuando uno tiene mejores datos disponibles, ¿ya? También cuando el método que usó no es coherente con las directrices, entonces uno tiene que solucionar el problema, digamos, en la serie temporal. Una categoría que antes a lo mejor no era principal se ha vuelto principal. Y al volverse principal, nosotros sabemos que además tenemos que usar un nivel superior que la TIR 1. El método usado no refleja bien los impactos de cambios que conducen a cambios en emisiones, ¿ya? El método que usamos para determinar las emisiones. También puede ser que haya nuevos métodos del inventario que están disponibles. Tenemos nuevos factores de emisión en las directrices. Nos pasó, digamos, ahora con las directrices 2006, que el refinamiento 2019 generó nuevas tablas, aún aunque sea de nivel 1, que los valores por defecto, que, no que son, digamos, recogen la última investigación que existe en el mundo, entonces es mejor usar esos valores. Y eso significa que tenemos que recalcular y evaluar nuestra serie temporal de nuevo. Eh,
Y obviamente cuando uno hacemos el Quality Assurance o Quality Control, se identifican errores, tenemos que volver a mirar, ¿cierto?, nuestra serie temporal y corregir los errores en un recálculo para que sea coherente. Estos son algunos ejemplos que aparecen en las directrices. De hecho, hay un recuadro que está ahora más grande en la refinamiento 2019, donde nos dan ejemplos de alteraciones que pueden ocurrir, ¿cierto?, en la serie temporal y que pueden alterar nuestra coherencia, donde deberíamos fijarnos. Nos pasa, ¿cierto?, mucho que los instrumentos utilizados para recopilar los datos de actividad pueden cambiar con el tiempo y es imposible aplicar la nueva tecnología en los primeros años de la serie temporal. Los que les toca trabajar en el uso y cambio de uso de la Tierra, eso es un problema que, que pasa siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos usando ahora la última tecnología, las últimas imágenes satelitales, pero las podemos encontrar a lo mejor hasta el 2010, hasta el 2013. ¿Y qué pasa hasta el 1990? No podemos reconstruir porque no hay imágenes satelitales para esa fecha, ni con la frecuencia, o simplemente no hay nada con lo que podamos anclar el dato. Entonces, em, aquí en el fondo nos damos cuenta, también puede pasar que hay satélites disponibles que abandonan, dejan, digamos, de estar en circulación y el dato ya no es de la misma calidad. Entonces aquí hay que buscar métodos, que es lo que vamos a ver más adelante, de cómo empalmar la historia que tenemos, que es de distinta fuente y de distinta calidad, con los datos más nuevos, que son los que me van a seguir reportando en el futuro. ¿Ya? Entonces, en eso hay reglas para solucionarlo, hay formas de solucionarlo sin que esto parezca un salto en el gráfico, en que tenemos, ¿cierto? A lo mejor veíamos que eran 10 hectáreas y ahora de repente estamos viendo 100, pero no es que hayan aumentado de 10 a 100 hectáreas el cambio, sino que la calidad de la información hacía que viéramos solo 10. Entonces hay que ver cómo darle la coherencia a eso y vamos a revisar después las técnicas. Aquí, por ejemplo, nos dice un tips en las directrices que el método de superposición que se describe en una de las secciones de las directrices podría ser el más aplicable, ¿cierto?, para juntar estos datos que vienen de fuentes distintas y de calidad distinta. Otro ejemplo que ocurre es que algunas fuentes de datos, como los inventarios forestales nacionales, pueden no estar disponibles anualmente. La verdad es que nunca están disponibles anualmente. Los ciclos de los inventarios, normalmente uno hace un ciclo de cada X años. Por ejemplo, en mi país se hacen los ciclos cada 5 años. Se termina de barrer todo el país cada 5 años. Entonces yo no tengo un dato nuevo hasta 5 años después. ¿Qué ocurre en los inventarios de gases que vienen en los nuevos años cuando termine el ciclo? Bueno, siguen usando el dato antiguo hasta que nos salga publicado el dato nuevo. Cuando sale el dato publicado nuevo, yo tengo que recalcular hasta el año anterior, hasta el inventario forestal anterior. ¿Ya? Eso está permitido y uno puede, pero lo que sí pide es siempre las directrices, la regla es transparencia. En el relato uno debe contar que está usando el mismo dato mientras no salga publicado el nuevo dato que corresponde a un ciclo. Em, pero en el caso de datos de actividad, que pasa a veces que los cambios de uso de la tierra también se extienden y van asociados a los inventarios forestales, uno puede usar las técnicas de interpolación o de extrapolación sabiendo que después cuando salga el dato publicado tiene que recalcular. ¿Ya? Aquí lo que nos dice es que la interpolación entre años, la extrapolación para años fuera de la serie temporal puede ser el método más adecuado. Pero cuando uno extrapola, por ejemplo, para el futuro, siempre debe recalcular los datos finales. Cuando tiene de nuevo el dato publicado, tiene que mostrar el recálculo en el inventario, porque si no está mostrando una tendencia que no es real. Otra de las cosas que aparece en el sector AFOLU es que las emisiones y remociones en el sector dependen típicamente de actividades de uso de la tierra que son del pasado, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando uno calcula las emisiones,
tiene la categoría por ejemplo, tierras forestales que permanecen como tal, y tiene las tierras convertidas a cierto uso. Y según las reglas, uno debiera mantener por 20 años, por ejemplo, que es el valor por defecto que nos dicen las directrices, en esa categoría. Pero ocurre que va a ir cambiando la calidad del dato nuevo y va a alterar también esta historia de estos 20 años. Por eso es importante ver la corrección que uno puede hacer en la calidad, en los datos. Cuando cambia la calidad del dato, también tiene que prestar atención a esto. Entonces ahí, en muchos casos, puede ser necesaria las técnicas de superposición, interpolación o extrapolación. Siempre con el sentido de no malinterpretar un dato que en realidad no está reflejando la realidad. Luego parece que el cálculo de factores de emisión y otros parámetros en AFULU puede requerir una combinación de trabajo de muestreo y modelización. Nos pasa mucho, ¿cierto? Nuevamente con el inventario forestal, a veces lo extendemos territorialmente a través de modelos. Entonces la coherencia de la serie temporal también debe aplicarse a ese trabajo de modelización. En la mayoría de los casos en que se realicen cambios en los datos de entrada o en las relaciones matemáticas de un modelo, toda la serie temporal se va a tener que recalcular, porque afecta, el resultado del modelo afecta a todo, ¿ya? Y si uno no tiene datos disponibles para hacer ese cambio, porque solamente cambió un factor, pero otros no saben cómo cambiarlo, ahí tiene que nuevamente usar las técnicas de empalme y para generar ese nuevo dato que va a alterar el modelo completo, sugieren, por ejemplo, el método de superposición, que los vamos a ver más adelante. Eh, ya, vimos la primera parte de cómo la primera etapa de garantizar la coherencia y la serie temporal. Lo otro que nos puede afectar, ¿cierto? Que no eran cambios metodológicos ni refinamientos, son la incorporación de nuevas categorías. Aparece una nueva actividad de emisión o remoción, entonces nosotros tenemos que recalcular toda la serie temporal. Em, por ejemplo, a nosotros nos pasó en los últimos inventarios en Chile, diría que lo previo a este, como 3 inventarios atrás, y conversando con Richard el otro día, le hice ver que cuando se agrega a veces pasa que nuestras regiones administrativas se han dividido y se genera una nueva región, que en realidad era una región antigua, era más grande y se dividió en dos. Nosotros llevamos en 16 regiones. Entonces, cuando partimos haciendo el inventario, eran 13. 12 más 1 le decimos nosotros. Entonces, cada vez que se generaba una nueva región, que no es que el país vaya a buscar un nuevo territorio, sino que el mismo territorio se divide, tenemos que recalcular todo el inventario y que además muestre que efectivamente eso está acorde no solo a una división geográfica, sino que responde a, digamos, a la historia de esa región, ¿ya? Lo cual no siempre es fácil y suele ser un gran dolor de cabeza, pero es parte de lo que tenemos que hacer cuando se incorpora una nueva categoría, en nuestro caso una nueva región. Em, También si tenemos un rápido crecimiento de una categoría que era muy pequeña y pasa a ser una categoría principal, nos va a provocar un cambio que vamos a tener que recalcular y buscar, digamos, la coherencia de la serie temporal. Aparecen, aparecen nuevas categorías en el IPCC, lo vimos, ¿cierto? Nosotros partimos todos trabajando con unas directrices. Al principio los inventarios, ¿cierto? Eran las 96, después vino un refinamiento, las 2003 y ahora ya estamos en las 2006 y aparecieron nuevas categorías y eso significó cambios en nuestro inventario. También el país podría definir categorías país específicos, o sea, que no se ven tan detalladas en el inventario de acuerdo a las directrices, pero al país le interesa mirar con cierto detalle esas emisiones y entonces le da, digamos, la relevancia, entonces eso es importante y hay que mirarlo en la serie temporal y que sea coherente. Y también hay una mejora en la capacidad del inventario nacional, tienen más gente que está trabajando con más especialización, entonces eso también puede afectar en las estimaciones y en términos de mejoramiento y depuración, que hay que mirar, digamos, con ojo las posibles eh, factores que afecten la coherencia de la serie temporal. Y por último, recalcar de
por qué es importante, ¿cierto?, esta coherencia de la serie temporal en el seguimiento de los aumentos y disminuciones debido a cambios tecnológicos y otros factores. En realidad, cuando uno mira su inventario, nosotros no hacemos muchos análisis, pero hay herramientas, de hecho en la misma convención, que a veces nos permiten ver el total de emisiones, en nuestro sector además el total de remociones, pero relacionado con el dato de actividad. Entonces nosotros finalmente generamos factores. Podemos mirar el comportamiento, por ejemplo, de nuestras tasas de crecimiento del bosque, que sería la captura que están teniendo las tierras forestales en una categoría, simplemente porque tenemos todas sus absorciones y lo dividimos por la superficie de bosque. Hagan ese ejercicio y van a ver que podría pasar que algunos factores saltan y cambian bruscamente. Si pasara eso, yo sabría que algo está pasando en la serie temporal en ese año. Porque es muy raro, ¿cierto?, que aumente mucho la superficie de bosque de un año a otro, o que crezca mucho, y eso lo voy a ver al ver reflejado el factor. Como nosotros cuando entregamos un inventario solo entregamos como totales, no hacemos muchos análisis, es una buena práctica mirar esos números en términos relativos, como proporciones, dividiéndolos por el dato de actividad, porque ahí empieza a hacerle sentido a ustedes ciertas cosas que a lo mejor podrían estar estuvieran cambiando en su serie temporal. La convención tiene una herramienta como totaliza todos los inventarios. A los que hemos revisado inventario, nos facilitaba la vida ver estos factores que saltan. Quedan 5 minutos. Sí, sí, todavía tenemos que pasar otra parte y después tenemos todavía 1 hora de trabajo, así que voy bien con los tiempos. Vi el mensaje de que me están apurando. Em, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay cambios que se pueden producir en las tasas de emisión que son justificados, pero hay cambios que se pueden producir que en realidad son por un problema en la serie temporal. Entonces, este seguimiento de aumentos y disminuciones debido a cambios tecnológicos y otros factores, uno puede ver cambios en los niveles de actividad, cambios en las tasas de emisión, cambios en las fuentes de datos para diferentes años de la serie temporal. Y bueno, habla muy específico el refinamiento 2019 de un tema que es la captura, destrucción o combustión de emisiones, que en realidad no se vincula a nuestro sector, lo vinculan, por ejemplo, al de IPPU, pero que es una que también podría alterar los números y que estaría justificado porque da algo distinto en la serie temporal. Vamos a ver rápidamente los enfoques del IPCC para abordar datos faltantes o inconsistentes. Bueno, en general, cuando hablamos de datos faltantes, nosotros necesitamos datos periódicos. Nuestro periodo de inventario es anual, pero es muy raro que tengamos todos los datos con una base anual. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Inventario Forestal Nacional, como un ejemplo que no puede cubrir el país completo sobre una base anual debido a sus ciclos de medición. También algo que se nos presenta muy frecuentemente en nuestros países es que hay cambios y vacíos en la disponibilidad de datos. Como me preguntaron recién de República Dominicana, ¿cierto? O no, de Cuba, perdón, me preguntaron, cambia el proveedor de los datos y cambia a lo mejor la manera en que visibiliza los datos. Entonces hay un cambio en la disponibilidad, una brecha en los datos, diferentes los datos que están disponibles periódicamente, la manera de recolectar cambió y eso nos genera, digamos, una alteración importante. Entonces, las directrices nos proponen distintas técnicas de empalme: la superposición, los datos sustitutos, la interpolación, la extrapolación de tendencia y además métodos personalizados que el país pudiera ver. Muy rápidamente y solo en términos de cuándo usar la superposición, la técnica de superposición se utiliza con frecuencia cuando se introduce un nuevo método, que lo discutimos antes, pero no se dispone de datos hacia atrás, por ejemplo, en la serie temporal, para aplicar el mismo método en los años previos. Entonces, hay una forma de calcular, una fórmula que no la vamos a ver hoy día, porque la vamos a ver en la sesión 2, que nos permite, digamos, hacer este recálculo
y poder empalmar los datos de una manera adecuada. La otra forma es a través de datos sustitutos. El método sustituto relaciona las emisiones y absorciones con una actividad subyacente u otros datos indicativos. No tenemos el dato, pero sabemos que depende de otro dato. Entonces vamos a buscar esa dependencia y sobre esa dependencia generamos, digamos, el valor que nos interesa. Los cambios en estos datos se utilizan para simular la tendencia de las emisiones y absorciones, y la estimación debe relacionarse con la fuente de datos estadístico que mejor explique las variaciones temporales de la categoría. No puede responder a algo antojadizo, sino que tiene que tener, ¿cierto?, un sustento estadístico detrás que genera esa dependencia de datos, porque si no, en el fondo estamos inventando un dato. Y nos aparecen algunos ejemplos para FOLU en las directrices, en el refinamiento. Está en la tabla 5.0, que muestra ejemplos de datos, digamos, sustitutos que uno podría utilizar como ejemplo. Bueno, la interpolación, todos hemos usado la interpolación para rellenar datos entre medio, ¿cierto?, de años que nos faltan. Es posible aplicar un método de forma intermitente a lo largo de la serie temporal. No podemos generar toda una serie temporal con interpolación. Y si se dispone de información sobre tendencias generales o los parámetros subyacentes, siempre es preferible el método sustituto que la interpolación, porque en el fondo la interpolación está interpretando números que pueden estar muy distantes en un periodo de tiempo. Incluso para nosotros, que 4 años podría ser muy poco respecto a la serie temporal que necesitamos, que vamos en más de ciertos 30 años, hay cambios que se generan que no podemos explicar necesariamente con la interpolación. Por eso es mejor utilizar siempre los datos sustitutos. Aquí dice: no es adecuada la interpolación para las categorías con tendencias de emisiones que fluctúan significativamente de un año a otro. Chile, sin ir más lejos, el problema de los incendios. Si nos faltara un dato de incendio, yo no podría interpolar, porque en realidad los incendios saltan dependiendo de los años que tuvimos con sequía, de si alguien encendió más fósforo o no. Entonces no es un dato muy aleatorio que no podría interpolar. Es recomendable comparar las estimaciones interpoladas con los datos sustitutos como comprobación de calidad. ¿Ya? Eso también lo dice la directriz. La extrapolación de tendencia, cuando no se han preparado estimaciones detalladas para el año base o el año más reciente del año, ahí se utiliza la extrapolación. Se asume en el fondo que hay un supuesto grande, que la tendencia observada de la serie temporal, ¿cierto?, se va a mantener por el periodo que estamos extrapolando. Perdón. Y no debe utilizarse si el cambio de tendencia no es constante a lo largo del tiempo. En estos casos, utilizar extrapolaciones basadas en datos sustitutos. Siempre nos lleva las directrices a tomar en cuenta los datos sustitutos. Algo que genere una relación con el dato que estamos creando y que no sea solamente una fórmula matemática. Bueno, este es el caso de una extrapolación, y aquí puse, por ejemplo, el caso del IFN, que se actualiza periódicamente cada 5 años. Podríamos, ¿cierto?, extrapolar usando los datos que traíamos, pero después tenemos que recalcular. Y además aparece el análisis de tendencias no lineales, que también es interesante tener en cuenta, porque las categorías de emisiones influenciadas por la actividad económica no necesariamente responden a una relación lineal de variables. Entonces hay que buscar la explicación a través de modelos. Hay distintas relaciones exponenciales, ¿cierto?, logarítmicas, y uno tiene que ver qué es lo que mejor representa al dato que queremos buscar. Entonces hay varios métodos no lineales para interpolar dentro de un conjunto de datos conocidos, pero para eso un poco uno tiene que saber cómo se está comportando el dato en la historia. Hay un cuadro resumen que aquí se los dejé, perdonen porque está en inglés, no alcancé a traducirlo, pero aparece también en el refinamiento 2019 de las directrices. Es un resumen de cuándo aplicar los métodos y algunos comentarios respecto a los alcances que tienen, ¿ya?, para que lo puedan revisar. Ya, y ahora, muy breve, vamos a ver la introducción a los productos de madera recolectada. ¿Ya? ¿Cuál fue la situación que salió en resumen de todos los países en agosto, en el taller de agosto en Panamá? Bueno, algunos no reportan los productos de madera recolectada por falta de datos y de capacidades.
Otros no lo reportaron, pero lo incluyeron en el plan de mejora y en el fondo pensaban que el tiempo había sido muy limitado para priorizaron, digamos, en este inventario y dejaron los productos de madera recolectada y tienen un camino, asumo que tienen un camino trazado de cómo lo van a hacer porque lo tienen incluido en el plan de mejora. Otros lo reportaron, pero solo para un periodo de tiempo limitado, que no era exactamente el mismo periodo que estaban reportando todo el inventario. Y justamente entre las explicaciones era que le faltaban datos para reconstruir la serie temporal hacia atrás. Casos como en que recurrieron a valores nacionales, pero los valores nacionales llegan hasta un año y después hacia atrás no tienen más datos, entonces prefirieron reportar eso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Muy rápidamente vamos a revisar las directrices. Aquí yo sugiero que igual revisen el refinamiento 2019, que viene bien detallado para los productos de madera recolectada. En términos metodológicos hay mucha claridad, digamos, en la descripción. Pero vamos a partir de que necesitamos hacerlo, reportarlo con lo mínimo que podemos reportar, que sería en un nivel 1 y para el enfoque de producción. ¿Nos recuerdan que las MPG nos piden, cierto, el enfoque de producción como mínimo y sobre ese podemos agregar los otros niveles? Bueno, si aquí completamos la información para poder hacerlo en el enfoque de producción, vamos a ser felices. Y con esto puedan preparar, cierto, su plan de trabajo para lograr las estimaciones con este alcance. Em, Esta es la primera lámina. Las directrices nos hablan de enfoques. Hay 4 enfoques. El de producción, que nos piden como mínimo, implica estimar los cambios en las reservas de carbono en el depósito de los productos de madera recolectada, que está compuesto por todos los productos que se elaboran en el país. O sea, que tiene los límites nacionales, la elaboración. No importa si el producto luego que lo elaboramos se exporta, entra en nuestros cálculos porque se produjo en el país, de toda la madera cortada en el país. Luego tenemos el otro enfoque que es cambios de existencia. Para los productos de madera recolectada implica estimar los cambios en las reservas de carbono en el depósito de PMR dentro de las fronteras nacionales. Pero aquí estas fronteras nacionales se refieren al consumo que ocurre en el país. Por lo tanto, las variaciones en la reserva de carbono son reportadas por donde se utilizan los productos de madera. Entonces aquí solo se reporta lo que se utiliza en el país. Es el país entra como consumidor y aquí es en la de producción el país productor. Luego está el enfoque de flujo atmosférico, que aquí ya no es el cambio de reserva, sino que implica la estimación de los flujos de CO2 desde y hacia la atmósfera, que tiene lugar dentro de las fronteras nacionales. O sea, también es lo que se consume. Al aplicar este enfoque, las emisiones y absorciones de CO2 derivadas de los productos de madera recolectada son reportadas por el país donde se utilizan los productos de madera. ¿Ya? Por eso es el donde los consumimos. Y luego la descomposición simple implica la estimación de los flujos de CO2 desde y hacia la atmósfera asociados a todo lo que biomasa y madera, ¿cierto?, que se produce en el país. O sea, tiene el mismo alcance en términos de fronteras que el de producción. Actúa el país como productor. Lo mismo dice aquí, al explicar este método, ¿cierto? Son reportadas por el país todas las emisiones y absorciones que se producen en el país, independiente de dónde se consuman y se utilicen. ¿Ya? Esos son como los alcances. Dicho eso, las directrices nos muestran un flujo de trabajo. Como en todo, estos diagramas de flujo siempre nos ayudan a saber si tenemos o no tenemos la información con el detalle para avanzar a un nivel metodológico mejor. Entonces aquí lo que vamos a tratar es ir cayendo, ¿cierto?, al menos a aplicar la TIR 1, donde podemos por lo menos poblar la base de datos de los productos con los datos de FAO-Stat, por ejemplo, o hacer un mix entre datos nacionales que tengan hasta donde tengan en su serie temporal y hacia de ese año que ya no tienen más datos hacia atrás, podamos usar los datos de FAO y acoplarlo, ¿ya? Para poder tener los datos de actividad completos.
y usándolo, bastaría con usar los factores de emisión que aparecen en las directrices por defecto. Entonces, en esta Tier 1 es importante contar ya con la información separada por al menos estos tres grandes productos que nos dice la directriz: la madera cerrada, los tableros a base de madera, que es la otra categoría, y el papel y cartón. Y entonces la invitación es a cuando hagan su diagnóstico, a evaluar los datos de actividad. Primero, siempre privilegiar la disponibilidad de datos estadísticos nacionales. Bueno, y después, si no se dispone de datos, evaluar también los datos de FAO. Después vamos a ver qué significa evaluar los datos de FAO cuando veamos más adelante los detalles en la sesión 2, porque hay muchos datos que ustedes pueden ver en FAOStat. Ellos completan y repiten el dato del año anterior porque finalmente no fueron informados, entonces hay que tomar decisiones ahí de qué privilegiamos, ya en términos de calidad de datos. Y aquí es donde se podría evaluar un plan de trabajo para completar la serie de datos de actividad para los países que estén interesados, ¿ya? Pueden existir datos nacionales limitados que deben complementarse con datos FAO y donde las técnicas de empalme revisadas pueden aplicarse. O sea, juntamos los dos conceptos que hemos venido revisando en esta sesión. Hasta aquí la parte teórica de explicación. Si tienen preguntas respecto a esto, lo dejo abierto. Si me pueden ayudar, Almendra, con las preguntas. Sí, si alguien tiene alguna consulta puede levantar su mano o puede colocarla en el chat para abordarla antes de continuar. ¿Alguien tendrá alguna consulta? Parece que no hay preguntas ya. Ok. O les quedó todo claro o están todos medio dormidos, pero esperemos, voy a ser positiva. Ya, nosotros ahora, no sé, Almendra, si damos 5 minutos o seguimos nomás, eh, Podemos para dar empezar con el... sí, podemos dar unos minutos, unos 3 minutos. De paso, vamos compartiendo por el chat la ficha, si te parece. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dar unos minutos para que puedan ir descargando la ficha que vamos a compartir por el chat en estos momentos. Si tienen problemas para acceder, por favor avísennos para poder enviárselos a sus correos. Y damos unos minutitos para que puedan ir a los servicios, traer un poco de agua y empezamos de nuevo y 55, si les parece bien. Ya, perfecto. Entonces, volvemos en 3 minutos. Gracias.
Listo, creo que ya pasaron los 3 minutos. Justo nos han dejado ahí un par de consultas, entonces habrá que... Ahí está. Hola, Yasna. Sí, Justo sí, aquí dejaron estoy, un par sí. de, par de preguntas. Sí, le puse ahí que respondí apenas retomáramos la sesión. Ya, perfecto. Ya, en orden, yo veo las preguntas de Cristian y de Raúl, ¿ya? La primera de Cristian, ¿en qué caso es más recomendable aplicar la interpolación en lugar del método sustituto para estimar datos de emisiones o tendencias ambientales? Bueno, lo primero, y después lo vamos a la otra sesión, espero que lo podamos ver en detalle viendo sus casos específicos. En general, eh, no es, o sea, la interpolación, la recomendación es usarla cuando en realidad no puede, en periodos muy cortos, de 1 año, 2 años, pero siempre, en base a lo que yo les presenté, es revisar con los datos sustitutos. Lo otro es que yo nunca recomiendo que ustedes interpolen directamente el resultado de emisiones o absorciones, sino que lo que ustedes tienen que mirar es el dato de actividad y ahí completar el vacío. Y luego hacer el cálculo de estimación de emisiones. Entonces, la recomendación es tratar siempre de usar datos sustitutos, porque en el fondo, no sé, a nosotros nos faltaba la leña, porque de un momento a otro el balance de energía en el país decidió que en la encuesta ya no especificaba leña, sino que encuestaba por biomasa genérico. ¿Y qué nos pasaba? Que había mucha leña. En Chile se consume y se quema mucha leña en los hogares para calefacción, pero había otra parte de esa biomasa que se destinaba al consumo industrial y que a lo mejor era el reproceso de los residuos por ejemplo, de las industrias del acerrío, que no era porque ya se había procesado porque se había cortado un árbol, pero a nosotros nos interesaba la leña porque habían árboles que se habían cortado exclusivamente para leña. Si yo interpolaba, generaba un dato que era relativamente falso, porque en realidad igual necesitaba saber el comportamiento del consumo. Entonces me tenía que anclar a ciertos datos sustitutos. Por eso nunca es bueno o sea, la interpolación como te ayuda, pero no es la solución ideal. ¿Ya? Entonces hay que comparar, ¿cierto? con ciertos datos sustitutos, al menos para tener una explicación detrás de esa interpolación. Sé, en otros casos, en agricultura, le funciona bastante mejor en ciertas categorías, porque por ejemplo los censos agropecuarios se usan cada 10 años. Pero en general acá, en mi país, no se mueven mucho los cambios del sector agricultura porque está muy acotada la superficie donde pueden producir. Entonces uno sabe que podría interpolar anclándose a ciertos datos de regiones, porque igual se levantan algunos muestreos, mientras sale el siguiente censo. Em, Espero que eso responda un poco a Cristian. A Raúl, eh, la pregunta es si al reportar los PMR debe incluirse para toda la serie temporal o si es a partir del año en que da inicio a este reporte. La verdad es que para calcular los productos de madera recolectada uno tiene que calcularlos a partir del 1900. Es muy terrible lo que voy a decir, pero ¿por qué? Porque en realidad lo que te dicen las directrices es que uno va calculando el efecto acumulado de, de traspasar un carbono de que lo cortó en el bosque, lo traspasó, ¿cierto?, a un producto de madera que queda y permanece por una cantidad de años. Y después la fórmula que tiene de cálculo es que cada año entra una nueva cantidad de madera y cada año se libera a la atmósfera una fracción. Entonces las directrices dicen para tener un cálculo completo
uno tiene que ir a la serie temporal y calcularlo hasta el 1900. FAO en general tiene estadísticas hasta 1960, 1961. Y hacia atrás lo que te entrega las directrices es una fórmula para calcular el producto hacia atrás y poder generar toda la serie temporal. Porque en el fondo, como se va acumulando, si uno parte en un año específico, genera como un corte que no está reflejando toda la tendencia de este producto. Lo podemos ver en detalle si es lo que necesitan calcular después en su categoría. Eh, Cristian, de nuevo, ¿por qué se recomienda comparar los resultados de la interpolación con datos de instituto como comprobación de calidad? Porque la interpolación es una fórmula matemática que no necesariamente te va a estar mostrando la tendencia de lo que ocurrió y el dato sustituto, por ejemplo, si se alteró algo producto de la economía, te lo va a mostrar el dato sustituto y no te lo va a mostrar la interpolación. Por eso, y ahí tú puedes elegir. Los que mejor saben cómo se comporta el sector son los que trabajan en el sector. Entonces, la invitación es que ustedes no solo vean un número, sino que vean lo que está detrás del número y sea explicable. Sobre todo si después van a tomar decisiones para proyecciones. Eh, ya, hasta ahí respondí las preguntas. No sé si hay algo más antes de pasar al formulario. Me parece que no hay más preguntas. Vale. Dejo de compartir yo para que ustedes compartan el formulario, Almendra. Sí, Samantha, si puedes por favor compartir la pantalla. Aquí stop share yo. Ok, ya. Ahí está. Ya, muy bien. Aquí les voy a explicar. La idea es que ustedes puedan trabajar en este formulario ahora. Eh, este es un formulario que les va a ayudar un poco a detectar eh, dónde tienen los problemas que necesitan mejorar. Yo parto de la base que cuando ustedes pidieron también trabajar en el tema de la coherencia de la serie temporal, saben un poco dónde están teniendo los problemas. Entonces, la primera parte es para que ustedes completen la información relacionada a ustedes, país, institución responsable, la categoría principal que están evaluando, los años cubiertos por el INGI y los participantes del grupo, ¿ya? Luego ya entramos a poder hacer un diagnóstico de la consistencia de la serie temporal por categoría. Eh, en a lo mejor, Samantha, podemos mostrar la hoja de cálculo al lado, donde aparece el ejemplo para completar la ficha. Esta es la ficha vacía que necesito que complete y esta es el ejemplo, ¿ya? Eso. Por ejemplo, en los ejemplos de llenado del diagnóstico, la idea es que ustedes digan, ya, yo en realidad tengo un problema, aquí un ejemplo, las tierras forestales que permanecen como tierras forestales. Tengo años con datos inconsistentes o de frentón me faltan, del 2000 al 2005. ¿Qué tipo de inconsistencia tengo? Cambió la fuente de origen de los datos, ya lo que hablamos, el dato de la leña, por ejemplo. Y la causa de explicación posible, ustedes más o menos vislumbran las causas cuando le faltan el dato, hubo cambios en el balance de energía acá y luego comenzó un registro en el Ministerio de Agricultura. Entonces los tengo distintos ya. Pero el nivel de impacto es alto, en mi caso, porque es uno de los principales fuentes de emisiones en el sector UTPUT. Entonces yo tengo dos fuentes de origen de datos, que es el Ministerio de Energía y el Ministerio de Cultura, y tengo que ver cómo conversan esos datos. Ese es un problema. El otro problema, por ejemplo, podría ser los productos de madera recolectada, que tengo años de 1990 a 1995 inconsistentes, porque no hay registros nacionales en esa fecha, ¿no? No hay datos. O sea, tengo de 1996 en adelante y hacia atrás no tengo nada. Em, y puse un nivel de impacto medio, en realidad, porque hay una posible solución muy fácil que hay en ese caso, que sería completar con FAO, pero hay que revisar bien
Primero, si podemos rescatar datos en las estadísticas nacionales. Siempre hay que privilegiar el dato país específico más que llegar al dato FAO, creo yo, en este caso. Eh, si tienen muchas, ustedes podrían tener varias categorías o subcategorías que quieran mejorar. Lístenlas todas las que tengan. Luego hay que tomar la decisión, digamos, de qué van a priorizar, porque los planes de trabajo lo van a hacer para todas las que ustedes tengan priorizadas, ¿ya? El punto 3, las fuentes de datos actuales y potenciales. Para las categorías que ustedes han seleccionado, hay que ir desagregando esta fuente de datos. Cuando tenemos en este caso un nuevo ejemplo, el Ministerio de Energía, que tenía disponible del año 2000 al 2015, y después tendría yo que listar el Ministerio de Agricultura, que empezó en el 2017 en adelante, y se me generó un vacío y además tiene otra metodología. Entonces aquí detallo cuál es lo que necesito mejorar. Requiero homogeneizar las metodologías y por lo tanto generar una nueva serie temporal coherente. En el caso de la madera, de los productos, los PMR, ahí puse también un ejemplo. Por ejemplo, salen las estadísticas de producción de la madera, pero que dependen del Ministerio de Economía, ahí puse como ejemplo. Y tiene los datos disponibles del 2000 al 2020. Hacia atrás no tiene nada. Entonces tiene series discontinuas antes del 2000. Hay datos en forma individual para algunos años. Entonces ahí tengo que ver, ese es mi problema y después tengo que ver cómo lo enfrento. Después, entonces, me propongo objetivos preliminares de esta mejora. ¿Ya? Em, Podría ser unificar la metodología en consumo de la leña, porque hubo un cambio metodológico y tengo que ver cómo enfrentar eso. Tipo de acción requerida, completar los datos en la serie temporal. Y aquí es donde yo empiezo a pensar en cómo solucionar el problema. En cuánto tiempo me voy a demorar. Em, si es un corto plazo, en unos meses nomás, lo puedo arreglar. Tengo los datos ahí y tengo que usar la técnica de empalme. Entonces, pero voy a ser responsable. Aquí también quiero hacer un hincapié. No siempre son responsables los generadores del inventario de arreglar el dato, pero sí de visibilizar el problema y pedirle la solución al responsable que está generando el nuevo dato. Eh, Acá, por ejemplo, nosotros empezamos a tener dentro del Ministerio de Agricultura las personas que empezaron a levantar datos de consumo de leña. Entonces yo les, como encargada del inventario, le llevé el problema. Mira, nosotros lo usamos tu dato, pero ustedes empezaron este año y antes venía con este dato. Ah, no, entonces siempre tratan de decirme que no me lo pueden solucionar, pero yo hago que sean responsables ellos, porque finalmente ellos pueden, puedo generar la técnica de empalme, mostrarles el resultado y que ellos se apropien de esa verdad, porque finalmente yo necesito el respaldo de quien genera el dato también para, para levantar el inventario. Por eso aquí es importante que ustedes tengan en cuenta quién va a ser el nuevo responsable propuesto de ese dato de actividad y que les ayude a validar la técnica de empalme que quieran usar. En el caso de los productos de madera recolectada, también aquí ustedes se pueden fijar un objetivo y que es completar. Finalmente quieren completar la serie de datos para un inventario del 90 al 99 que les faltan y después procesar todo el inventario sabiendo que tienen que tenerlo hasta el 1900, digamos, los datos. Entonces implica que tienen que revisar archivos históricos. A veces hay datos de productos de madera recolectada, porque las bases de datos digitales son recientes, pero hay libros antiguos que tienen el registro y uno tiene que ir a buscarlo. Así lo hicimos acá. A nosotros pudimos reconstruir hasta el año 71 con datos país específicos. De ahí hacia atrás ya encontramos datos muy aislados. Y se pueden proponer un plazo. Ustedes tienen que decir cuánto creen estimado que se tarda eso. Y después algunos para que completen comentarios generales y prioridades que finalmente encuentran que aunque busquen y busquen hay una carencia de registros históricos, que cambiaron la clasificación de los datos, que se requieren más recursos. Aquí un poco las observaciones
que dan cuenta un poco de la realidad país. Y la ficha se abre para el caso de los productos de madera recolectada, porque ahí es importante tener en cuenta el elemento evaluado. Ese no cambia en la ficha que tienen que completar, o sea, ustedes deben saber que tienen que revisar el dato de actividad no solo de madera, sino que de madera separado por categoría, madera cerrada, paneles y papel. Entonces podría ser que ustedes la situación actual de su problema la describan y dicen, bueno, nosotros solo tenemos la cerrada y paneles y no tenemos registro de papel y cartón, habría que buscarlo en alguna parte. Entonces ahí está la observación y la brecha. En el caso del enfoque metodológico, lo vamos a situar en el enfoque de producción y necesitan en el fondo revisar en detalle la metodología para saber bien cómo, qué disponibilidad de datos requieren. Las fuentes principales, bueno, siempre está FAOSTAT y los registros nacionales. Ya ustedes tienen que eh, hacer un trabajo que también yo lo recomiendo, tener los datos nacionales y compararlos con los datos FAO, ¿ya? Para empezar a tomar decisiones. Y las series históricas están completas y ahí, por ejemplo, su situación actual podría ser no. Los tenemos desde el año 2000 en adelante y sitúan el problema que le falta en el año 90, los registros del 90 al 99. Es una ficha simple, pero les invito, digamos, a que la puedan completar para que ustedes mismos vayan viendo dónde, detectando dónde están sus problemas y después podamos ver dónde se pueden priorizar. Así que pueden ir completando la ficha y mirando como ejemplo y si tienen dudas me van preguntando. Tienen un tiempo limitado para completar esto y después ya vamos, yo les voy a decir los siguientes pasos que vamos a hacer para la siguiente sesión. No sé, Almendra, si me ayudas para decirle los tiempos. Sí, antes que nada comentarles, hay algunos que me han escrito por interno solicitando la ficha, se les ha enviado por correo también a todas las personas que se inscribieron. El correo les ha llegado de parte de Alison Fuentes, entonces si no lo ven en su bandeja, por favor vuelvan a escribir por interno para reenviárselos. Katia, veo que sí se te mandó, entonces porfa chequéalo, si no me avisas y te lo reenviamos. Y perfecto. Y en caso tengan alguna pregunta sobre la ficha, también este es el momento. Recuerden que esta es la base de lo que vamos a trabajar en todas las sesiones. Entonces, les damos, si gustan, unos 15 minutos para que puedan revisar la ficha. Si tienen preguntas, no duden en dejarlas en el chat, levantar la mano, también abrir su micrófono si es que no encuentran el botón para levantar la mano. Para poder atenderlas. Y si les parece bien, en 15 minutos volvemos para ver y que tal vez algunos de ustedes puedan compartir los avances que han hecho. Perfecto. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Eh, Retomamos entonces el espacio. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica sobre la ficha o quiere animarse a compartir lo que ha ido completando. Creo que no. Tal vez, Cristian, si nos puedes compartir los que has ido completando en la ficha o lo que has visto. No sé si sigue en sala, Cristian. Uy, creo que ya no. A ver, vamos a elegir a alguien de la sala para que pueda compartir con nosotros lo que ha venido avanzando. A ver, voy a abrir la lista. Tal vez Katia de Costa Rica, puedas compartirnos tus impresiones de la ficha, si has podido completar algo al respecto. No sé, Katia, si estás por ahí. Sí, aquí estoy, Almendra. Almendra, vea, yo de la parte de UTCUS no soy, yo estoy participando, pero la verdad es que es otro compañero y él no se nos unió, entonces no pude completar la ficha. Entonces, porque sí ocupo que él esté. Dale, no te preocupes. Ok, Gracias de todas formas. con gusto. A ver, vamos a ver. ¿A quién más tenemos por acá? Tal vez Narriman de El Salvador. Narriman, ¿estás por ahí? Uy, creo que no. Ok. No sé entonces si habrá alguien en sala que quiera compartir. Sí, Lisandra, muchas gracias. Gracias, Almendra. No es tanto compartir, sino que eh, más bien estuve interiorizando con la ficha porque no soy muy del sector, aunque sí hay compañeros que trabajan acá y están en la reunión, que trabajan en el área de recursos forestales e intervienen más en la proporción de datos. Pero y que Yasna me corrija o me haga alguna recomendación u observación. Es que lo que sí me detuve fue a comparar dentro de mi NIT, dentro de mi informe, las mejoras para el sector en cuanto a el plan de mejoras de cada una de las categorías principales que presenta el sector. Entonces, en base a esto, sí establecer eh, no tan solo la parte de inconsistencia, sino de las mejoras mismas, algunas categorías, ya sea porque sugieren que cambie de nivel, que haga una mejora por cambio de nivel o que sea más desagregado la información. Entonces, en base a esto fue que más bien me detuve a chequear cuáles fueron puntualmente dentro de las categorías principales del, de la República Dominicana en el sector UTCUS que se hicieron. Gracias. Ya, voy a responder. Hola, Lisandra. Bueno, lo primero, no estén asustados todos porque veo que no se atreven a participar. Para leer, digamos, lo que hayan completado de la ficha. En realidad, en esta ficha, lo que buscamos es elegir aquellas categorías y subcategorías que requieren una solución en términos de inconsistencia de datos, de completar vacíos de información y que ustedes puedan armar un plan de trabajo claro para que lo puedan solucionar en el siguiente inventario.
juntando eso con la pregunta de Lisandra, eh, la idea es que puedan priorizar de ese plan de mejoras, si ya tienen identificado ciertas mejoras que dijeron que se iban a hacer cargo para el siguiente inventario, pero que tienen que ver con completar datos, con mejorar la coherencia de la serie temporal, esas son las que vamos a hacernos cargo en estos talleres. Por supuesto que si decidieran cambiar la metodología o tener un mejor factor de emisión, em, eso primero va a pasar por un proceso de cómo hacen eso y después cómo lo arreglan para que la serie temporal sea consistente, ¿ya? Em, entonces aquí en realidad el énfasis está en cómo mejoramos aquellos datos o categorías y subcategorías reportadas ya, pero que se notó que tenían o le faltaban información o tenían saltos, digamos, durante la serie temporal. Ahí deberían hacer el énfasis. Yo recuerdo cuando miré el borrador del inventario de República Dominicana, que ustedes eran el caso específico, en el caso de producto de madera recolectada, que reportaron un periodo acotado. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí sería interesante que vieran cómo van a enfrentar la serie histórica, el completar los datos de la serie histórica. En el resultado de este taller no es que de aquí a enero ustedes solucionen el problema. Eso, y que lleguen a un número. Por favor, yo sé que tienen unos timing distintos, están trabajando sus cosas, pero sí que en enero sepan, tengan detallado cómo van a solucionar el problema. Y también, no es que ustedes vayan los encargados de UTCUT que están trabajando siempre en el inventario, son finalmente los llamados a solucionar el problema, pero son los llamados a saber cómo se soluciona el problema y qué puertas tienen que golpear dentro de sus países para obtener más datos, mejorar a lo mejor el anclaje de información histórica. Entonces arman una ruta que después parte de su equipo les puede ayudar a ir completando, ¿ya? Esto no es que lleguemos a enero con todos los años de que les faltan, por ejemplo, en productos de madera recolectada y se hagan los cálculos. No. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Lisandra. Pero el plan de mejora es una ayuda, pero el énfasis va a ser en la coherencia de la serie temporal. Ya, súper. Sí, gracias, Janet. Y disculpe que hablé sin darme la autorización, pero, por ejemplo, también vemos en el inventario mismo datos que aparecen como no estimados, que consideramos que podemos tenerlos en cuenta para completar eh, es- o para formar ya la serie temporal de los mismos. Con relación al PMR, a esta categoría, sí reportamos, pero como usted dice, fueron datos más de FAOSTAT, no tanto datos propios del país, que eso sí queremos ver cómo trabajamos, porque no es que si está en FAOSTAT, entonces el país sí tiene, considero yo. Entonces, ver cómo recopilamos de las fuentes propias estas informaciones. Sí, perfecto. La idea es que ustedes puedan listar todos los problemas país que están teniendo del sector UTCUT en estos temas, tanto en vacíos de información o saltos que se vieron, digamos, en la serie temporal que no pudieron explicar en términos de tendencia. Y en el caso de los productos de madera recolectada, bueno, si quieren efectivamente ver la transición que quieren hacer de FAO hacia datos país específico, también armen como un plan de trabajo. Después, la idea es priorizar, porque también entiendo que no van a poder hacer plan de trabajo para todos los problemas que tienen. Entonces hay que priorizar y entonces ahí apelo a que ustedes también tengan la capacidad de evaluar como equipo dónde van a poder concentrar los esfuerzos en una primera etapa. ¿Ya? No sé si alguien más quiere decir algo de las planillas.
Los que nos digan ahora, a la sesión 2 vamos a tener que haber revisado todas las planillas de todos, les digo. Este es el trabajo que vamos a tener que completar para poder seguir trabajando en la siguiente etapa. Sí, me parece que no hay más preguntas o comentarios. Em, pero tal vez Sí, habiendo visto ya la ficha por primera vez, van a poder interiorizarla mucho mejor y tenerla ya avanzada para la siguiente sesión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre la ficha, porque recuerden que van a tener que traerla ya completa para la siguiente sesión. Entonces, si hay algo que han visto que les ha saltado duda, este es el momento para poder resolver ese cuestionamiento. Y si no, de todas formas, tienen un tiempo para poder revisarlo. Pueden mandar sus consultas a través del correo. Y si no, tal vez ya pasamos a los próximos pasos para que eh, vean qué es lo que viene y tal vez ahí surjan algunas preguntas. ok. ¿Ahí están viendo mi pantalla que compartí? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Veamos inmediatamente los próximos pasos. Ya. Pueden terminar de completar el diagnóstico con algunas categorías o subcategorías que quieran priorizar ahora como su trabajo de oficina, pero lo que necesitamos es que ustedes después que terminen sus fichas de diagnóstico nos las hagan llegar para tener un compilado de todo. Ahora, no solo está, cuando ustedes hacen el diagnóstico y van detectando sus problemas, los invito después de esta primera sesión a ir pensando en las técnicas de empalme que les parecen más apropiadas para la selección que hayan hecho de sus categorías o subcategorías. ¿Ya? Em, y en la sesión 2 vamos a repasar esas técnicas de empalme con sus fórmulas, si tienen dudas específicas para los cálculos. ¿Ya? Y además en la sesión 2 por eso es tan importante tener su ficha de diagnóstico previamente, ya se va a trabajar en una matriz de acciones para las categorías que seleccionaron, que priorizaron, y que van a ir relacionadas en el fondo con cómo va la metodología que van a aplicar, los tiempos esperables para trabajar, y un poco esa es como tener todos los puntos que después van a abordar en su plan de mejora, que no es el plan de mejora que pusieron en el inventario, sino es cómo van a abordar, digamos, en los próximos meses, se van a juntar y por lo tanto sus planes van a ser todos distintos. No, nos vamos a juntar con, no sé, el Instituto de Estadística porque genera tal dato y nosotros lo tenemos solamente hasta este y requerimos este. Entonces, es como el paso a paso, porque al final, ¿qué nos pasa a todos en los inventarios? Va a llegar la fecha de entrega del inventario, vamos a buscar unos datos por aquí y por allá y vamos a hacer las mismas estimaciones, digamos, similares a las que habíamos hecho en el proceso anterior. Nos pasa a todos cuando nos pilla el tiempo. Entonces tienen una ventana de tiempo ahora como para armar un plan y empezar a recopilar la información, cosa que cuando llegue el momento de calcular el inventario tengan los datos respaldados. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Y obviamente si existen dudas hasta la próxima reunión, no duden en comunicarse para poder ir apoyándolo. ¿Ya? Un poco si tienen dudas si realmente esto corresponde a completar datos, requiere una técnica de empalme, se mira y un poco los vamos guiando para ver cómo llegan mejor preparados, digamos, para ya atacar el problema en la sesión 2. Y creo que después de esta vienen unos recordatorios que los dice Almendra. Perfecto, muchas gracias, Yasna. De hecho, antes de dar por concluida la sesión, queríamos pedirles que puedan encender su cámara para tomar una última foto de los asistentes. Y nuevamente tomando en base los recordatorios de Yasna, todas las preguntas y consultas las pueden transmitir a través del LMS. De hecho, eso es un foro, entonces les instamos a que puedan utilizarlo para que también, si ustedes tienen una pregunta, el resto pueda también verla y tomar la respuesta en consideración. Y en caso no estén registrados, por favor,
envíenme un correo a mí o a Richard para poder solicitar el acceso respectivo. Vamos a subir esta grabación también en la plataforma. Entonces, Yasna, no sé si puedes dejar de compartir para que podamos todos encender la cámara. Gracias. Perfecto, entonces ahí tal vez, Alison, puedas tomar la foto. A ver, ya estamos todos. Ya, a ver. Sonrían. Ya nos